gusto a la senadora federal de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre. ¿Cómo le va, senadora? Buenas noches. Hola, Vicente. Hola a todas y a todos. Muy bien, gracias. Acá andamos ya listos para platicar. A ver, ¿qué vamos a platicar hoy, Vicente? Bueno. Este tema de los libros, todavía hay mucha gente efectivamente que no entiende. Así es, senadora, déjeme saludar al querido Norman Pearl, miembro de esta familia Sin Censura, analista, columnista. Querido Norman, hasta Querétaro te mando un saludo. Hola Vicente, qué gusto verte, qué gusto que nos escuche la enorme audiencia que cada día se vuelve más grande. Qué bueno estar de alguna forma en esta mesa con la senadora, con la combativa senadora Antares Vázquez por el estado de Guanajuato y que bueno, pues le hemos seguido siempre su camino con mucha admiración y respeto, mi querido Vicente. Gracias, Norman. También saludo al querido maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Querido Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Vicente, ¿cómo estás? Pues aquí sumándome a esta mesa de lujo con la gran senadora Antares Vázquez, a que le mando un gran abrazo, y a mi querido Norman Pearl, mi querido y admirado Norman Pearl. Aquí listo para lo que me digan. A ver, senadora, le toca a usted porque es legisladora de Morena, pero ¿qué piensa de esta señora? A mí en lo particular me sorprendió, como que no me la creía, por esta señora Adela Ramos, que es diputada federal de Morena por Chiapas, que se suma a esto de no distribuir los libros de texto gratuito, como si no tuviéramos ya suficiente con los Salinas Pliego, con los de la oposición, para tratar de explicarles que no hay nada comunista en los libros, que deberían de leer los libros, en fin. ¿Cómo ve, Antares? Pues mira, Vicente, hay muchas personas norteadas, muy norteadas, porque siguen creyendo en la educación bancaria que tú, yo y todos nosotros recibimos. Siguen pensando, siguen casados con el modelito de tu clase de matemáticas, de español, de tal. Siguen pensando que la educación puede existir sin una ideología, pero además no entienden qué rayos es el comunismo. O sea, no saben qué es el comunismo, porque el comunismo ciertamente está muy lejos de aparecer en los libros de texto gratuitos. Fíjate que hubo un locutor de radio en León que me dijo que sí, que él ya había detectado cosas comunistas, porque en un prólogo de un libro de secundaria que todavía no sale, fíjate nada más, y él sí lo tiene, se menciona un autor ruso que se apellida Makarenko, que es un pedagogo Makarenko ruso de gran connotación, que todos los que hemos tenido vínculos con la educación hemos estudiado, los maestros, las maestras, por supuesto, quienes hemos estudiado el ámbito educativo, conocemos a Makarenko. Y resulta que ahora por eso ya el modelo es comunista. Eso es totalmente falso. Ciertamente hay una ideología que es distinta y contrapuesta a la ideología que tenían los libros de texto anteriores. Es decir, la gente piensa que no había ideología antes, ¿o cómo? ¿De veras creen que hay ideología neutra? No. Si a nosotros nos enseñaron en los últimos 40 años de educación neoliberal que el cambio está en uno mismo, nos enseñaron el echaleganismo, nos enseñaron la meritocracia y un montón de tonterías que nos han llevado a un país que está en una crisis humana muy importante porque la gente no aprendió a trabajar en conjunto, como si se hubiera borrado de la escena que los seres humanos nacimos para la colectividad, que no podemos vivir ausentes de la sociedad, sino que estamos inmersos en una sociedad y que eso es lo relevante de formar. Yo no sé si esta gente que anda diciendo esas cosas, yo creo que les falta barrio, Vicente, porque hay que recorrer los barrios y las colonias para darse cuenta del daño social que se ha hecho de manera profunda en muchos lugares, por ejemplo en Guanajuato tan violento,
que ha tenido que ver con esa educación neoliberal precisamente y que ahora pretendemos rescatar. También me dijo este locutor, no, es que además se la pasan hablando de comunidad. Ah, caray, y hablar de comunidad resulta que es comunista. Bueno, por favor, para empezar, rescatemos. ¿Era locutor o pendejo? Perdón. No, pues bueno. Perdón, senadora, ya lo dije, ni modo. El tema es, la gente siempre habla de su comunidad. Por ejemplo, quienes viven en localidades rurales siempre le dicen mi comunidad. Así las conoce la gente en la comunidad de tal, en tal otra comunidad de tal municipio, así se conocen. Vivimos en comunidades que pueden ser tu colonia, la comunidad educativa, la comunidad de Facebook, de Twitter, en fin. Entonces, ¿cómo va a ser que hablar de comunidad sea comunista? Fueron las dos evidencias que me dieron. Tus amistades esas horribles que tienes en el Senado, como la señora de los gritos, ya reconoció que ni siquiera los ha leído, pero se lanzó con las críticas. Y además, si no entienden el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, no van a entender el sentido de los libros. Ese es un asunto fundamental. Entonces, ¿cómo es posible que las maestras y maestros que participaron en la creación de estos libros de texto, muchos de ellos fueron de los llamados innovadores, que sí se incluyeron sus contenidos en estos libros de texto, saben perfectamente a qué obedece este cambio en los libros de texto? Pero resulta que ahora sí, ya ves que son expertas en todo, esas señoras que asisten en el Senado a veces, pues resulta que ya son expertas también en modelos educativos y en libros de texto gratuitos. Entonces, no tienen idea de qué están hablando. Pues tampoco tiene mucha idea de lo que está hablando, o se hace, con mucho respeto lo digo, la senadora, su colega Beatriz Paredes, porque retomando el título de la columna de esta semana de Norman Pearl,